Hola, buenas, bienvenida, bienvenido a una nueva propuesta de meditación basada en textos de sabiduría. Estamos con las Upanishad y concretamente estamos con la Mundaka Upanishad. Hoy nos vamos a centrar en la figura del maestro y el arquetipo del maestro. Dicen que cuando el alumno está listo, aparece el maestro y vamos a centrarnos en el significado profundo de esta frase. Vamos a ver también algunas pinceladas que nos muestra la Mundaka Upanishad cuando apunta a la importancia de la actitud en la que nos acercamos a un maestro e incluso la necesidad de acercarnos a ese maestro. Veremos en qué consiste, si necesariamente es una figura externa, si se trata más bien de un arquetipo y bueno, vamos a explorar qué sentido puede tener todo esto. Recordad que las propuestas que hago aquí no pretenden ser una verdad absoluta, son simplemente espacios de exploración y por eso también le llamo meditación, aunque no se trate de una meditación al uso. Porque una de las disposiciones fundamentales para la meditación es la de la atención. Y es la mirada que se revierte y que mira en profundidad, que mira con atención, que mira atentamente. Y esto es lo que propongo hacer aquí. Los textos no dejan de ser un punto de partida, un apoyo, una propuesta desde la cual adentrarnos y mirar en profundidad en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y ahí es cuando podemos escuchar todo lo que escuchamos desde un estado de meditación y convertir esa escucha, esa reflexión en una meditación que no pretende tanto analizar como mm, explorar qué es lo que siento ante estas palabras, ante esta propuesta, qué es lo que se mueve dentro de mí. Si en mi cuerpo aparece una punzada, un rechazo, algo que se alegra, poder explorar y examinar esto conjuntamente, no tomar nada como verdadero porque lo digan los textos o porque lo esté diciendo yo, sino tomar esta propuesta de camino para recorrer el camino dentro de mí hacia lo profundo de mi propio corazón y en esa comprensión interna sentida, ahí poder dar con lo que para mí es cierto, con lo que para mí se presenta como verdad, como algo auténtico, porque lo estoy sintiendo. Así que bueno, vamos allá, vamos a sumergirnos pues en esta figura del maestro y del arquetipo del maestro. Vamos a ver si somos discípulos o alumnos preparados, listos para que aparezca ese maestro en nuestras vidas. Y antes de adentrarnos, recordarte que si este contenido te, te parece inspirador, te resulta interesante, quieres que llegue a más personas, puedes colaborar a ello dándole al me gusta. Puedes colaborar a ello suscribiéndote al canal si todavía no estás suscrita, suscrito, y por supuesto compartiéndolo con otras personas, invitando así a que más y más personas puedan mm, adentrarse en sí mismas a través de propuestas como esta. Así que muchas gracias por colaborar, por contribuir a la difusión y a esta aventura, que es una aventura, y lo vamos a ver hoy, colectiva, que es una aventura que hacemos con el otro. Nos liberamos y descubrimos la verdad, eh, que en eso consiste la liberación con el otro, en, en el encuentro con el otro.
Vamos allá. Seguimos pues con la Mundaka Upanishad. Estamos en el segundo capítulo y en la última meditación estuvimos viendo en qué consistía esta cuestión del dejar ir y la verdadera renuncia. Leíamos entonces el, el mantra 12, el mantra 12 del segundo capítulo, que dice, contemplando los mundos de la creación, que el amante de Dios alcance la renunciación, lo que nosotros lo traducimos como, en lugar del amante de Dios, como se refiere a los brahmanes, decíamos que eh, aquellos dedicados al conocimiento de la conciencia alcancen, o al conocimiento de la realidad última, alcancen la renunciación. Lo que está por encima de la creación no se alcanza mediante la acción, no se alcanza mediante el karma, vimos. En su anhelo de sabiduría divina, lléguese con reverencia a un maestro donde habiten las palabras sagradas y cuya alma esté en la paz de Brahman. Hoy me quedo con esta última parte del mantra 12 de este segundo capítulo y vamos a leer también el mantra treceavo con el que se cierra este segundo capítulo, perdón, o muchas veces aparece como segunda sección del primer capítulo. Dice, vuelvo a releer, por lo tanto, esta última parte del verso 12 y el mantra 13. Te sugiero adoptar una postura cómoda, tomar unas respiraciones para forjar en ti esa disposición de escucha, de atención, que no tiene que ver con analizar lo que vas a escuchar, tanto como en dejarte tocar por ello y llevar la atención a ver cómo reverbera dentro de ti, cómo resuena, qué ocurre en ti cuando escuchas estas palabras, qué se activa, qué se desactiva, qué movimientos internos se producen. Y simplemente descansar en ello, sin tratar ni de analizarlo y sin juzgarlo. Así pues, si te es posible en la postura en la que estés, que la columna quede erguida de forma natural, es decir, que no haya tensión, pero que tampoco esté reclinada, porque mantener la espalda erguida facilita una actitud de escucha, facilita una energía activa a la vez que no está rígida, una actitud de presencia. Por eso insisto siempre en esta posición con la espalda erguida, sin rigidez, pero que tampoco esté olvidada la postura. Y de esta forma el cuerpo nos ayuda también a, a fomentar una actitud de presencia. Voy allá, segunda parte del mantra 12 y mantra 13. En su anhelo de sabiduría divina, lléguese con reverencia a un maestro donde habiten las palabras sagradas y cuya alma esté en la paz de Brahman. A un discípulo que acude con la mente y los sentidos en paz, el maestro le da la visión de Brahman, de la conciencia de verdad y de eternidad. Vamos a ir por partes. Vamos a adentrarnos en el significado profundo de lo que es la figura del maestro, tomando cada una de estas frases
como puertas de entrada a lo que significa para nosotros en verdad. Y cuando digo en verdad, lo digo con todo el peso de la palabra, es decir, en nuestra certeza interna, íntima, profunda, lo que significa el arquetipo, la figura del maestro. Entonces, dicen su anhelo de sabiduría divina, aquel que es amante. Recuerda que el sujeto de esto es aquel que es amante del conocimiento, es decir, que está dedicando su vida al conocimiento de la realidad última, de la conciencia última, al conocimiento de sí mismo en toda su amplitud, en toda su plenitud. Entonces, esa persona que está dedicando su vida a esto, deja ir todo lo que conocía antes de sí misma. Y ahí hay esto que hablábamos de la renuncia, y es el no apegarse más a la imagen de sí mismo. Hay ese soltar en el que ya la, el núcleo principal en torno al cual pivota toda nuestra vida es esa sed, ese anhelo de conocimiento, que es anhelo de ser eso que uno descubre, no de tener el conocimiento, sino de poder vivenciarlo, de poder serlo. Pues bien, en ese anhelo de sabiduría, y esa sabiduría hemos visto que no consiste en este conocimiento cuantitativo que se pretende tener, sino en un conocimiento cualitativo que se es, en ese anhelo de ser aquello que comprendo. Uno llega con reverencia, dice el texto, aquí la traducción de Juan Mascaró, a un maestro donde habiten las palabras sagradas. Donde dice aquí la traducción, lléguese con reverencia, el sánscrito nos habla de que ese discípulo, ese buscador, esa persona dedicada al conocimiento último, se acerca al maestro con unos leños que tradicionalmente servían para el fuego sacrificial y por lo tanto que se ofrecen al fuego de los sacrificios a la divinidad, a las divinidades. Por lo tanto, podríamos traducirlo como lléguese con una ofrenda. Esa reverencia es una actitud de ofrenda. Y ahí tenemos una de las claves importantes. Para poder llegar a un maestro, y ya veremos luego qué significa esto del maestro, se nos requiere una disposición de entrega y apertura. Y la verdadera entrega y apertura tiene lugar cuando estamos dispuestos a dejar ir aquello que creíamos conocer, aquello que incluso todavía creemos conocer de una determinada manera. Tiene que ver con abrirnos a un no saber, que es que no es el no sé de nuestra autoimagen desvalorizada, que dice, ay, no sé, es que yo no sé cómo hacer esto, que traduce el no saber como no puedo llegar, no alcanzo, sino la apertura aún no sé, que es en sí mismo un saber ya. Es,
Es ese saber al que se refería Sócrates cuando decía, solo sé que no sé nada. Es ese no saber que nos abre a una vacuidad, a un vacío, a un espacio que encierra en sí infinitas posibilidades nuevas que todavía no conozco. Y para eso la mente tiene que estar dispuesta a soltar lo que cree conocer. Y, y lo que creemos conocer es aquello con lo que nos hemos estado identificando, aquello en lo que hemos puesto nuestra identidad. Yo sé esto, yo sé aquello, yo he descubierto. Incluso en el ámbito espiritual, muchas veces creemos saber y creemos saber tratando de poseer verdades que incluso en su momento fueron verdades y comprensiones de primera mano, sentidas, algo que se reveló dentro nuestro como una comprensión de, ostras, no era esto, es esto otro. Y ahí hubo un soltar lo anterior, lo de, no era esto, ¿no? Entonces ahí solté lo que descubrí que no era y en ese soltar estaba viendo para ver, ¿no? Algo que sí que era. Pero muchas veces en esa misma emoción de haber descubierto eso, algo muy sutil en nosotros, pero muy rápido de nuestra mente, muy familiar, dice, ahora ya he comprendido, ahora ya lo sé, y trata de enfundarlo y empaquetarlo de nuevo y de algún modo lo convierte o quiere convertirlo en una realidad fija, en una verdad fija que deja de ser esa verdad comprendida que siempre encierra movimiento en sí. Entonces, en su anhelo de sabiduría divina, lléguese con reverencia, lléguese con ese leño que se va a quemar en el fuego. Fijaros que esto también es muy simbólico, es una ofrenda que se lleva para ser quemada. ¿Qué es aquello que vamos a quemar? Vamos a quemar nuestros apegos, vamos a quemar nuestra identidad limitada, vamos a quemar aquello que conocemos de nosotros mismos. Eso es lo que estamos ofreciendo al maestro. Swami Nyanananda solía recitar un poema en el que en un momento dado decía algo así, y esto lo conocemos en boca de lo que Swami Abhishektananda, un maestro, bueno, no me voy a liar ahora con esto, con deciros quién es, si queréis lo buscáis, os dejo debajo si queréis los nombres para que podáis buscar vosotros mismos información, pero decía Swami Nyanananda algo así como que el maestro no quiere de ti aquello que trajiste al pasar por el mercado, sino lo que tú eres. Desnudo naciste y desnudo has de morir. El maestro lo que quiere de ti es a ti mismo, completamente desnudo. Es decir, desnudo de todas esas cosas que hemos pretendido ser, toda esa falsa identidad que se cae a trozos, que se cae a pedazos a la mínima que lo examinamos un poco, que estamos tratando de sostener por todos los medios en nuestro día a día, que tratamos de sostener porque hay quienes utilizan la palabra panicamos, ¿no? Entramos en pánico si cuando intuimos que eso no se sostiene por ningún lado, que, que nuestra verdad va de otra cosa. Y está bien, es probable que incluso esas identidades que algo en nosotros ya intuye que no se sostienen estén cumpliendo su función. Tal vez está demostrarnos que por ahí no es, que eso no es. No tenemos que forzar nada ni precipitarnos en nada, por lo tanto no malinterpretéis estas palabras como
suéltalo. También aprendí en el acompañamiento, en el duelo, que si no tienes nada mejor que ofrecerle a alguien que camina con unas muletas, no se las quites, no se las quites. Deja que haga su proceso esa persona hasta que ella misma al igual suelte una muleta y acabe soltando las dos muletas cuando se sienta preparada para caminar por sí misma. Entonces esto es importante aplicárnoslo en nuestra propia vida. No nos quitemos las muletas porque estamos intuyendo algo. Sigamos mirando, sigamos en esta actitud de meditación. Llevemos esta meditación hacia la contemplación de simplemente estar con aquello de lo que nos vamos dando cuenta y dejemos que esas falsas identidades vayan cayendo por sí mismas y caen por sí mismas cada vez, por sí mismas cada vez que las descubrimos, cada vez que descubrimos esos mecanismos en, en los que notamos que no hay verdad. Entonces llegamos al maestro desde una actitud de apertura, de ofrenda, y lo que le ofrecemos es a nosotros mismos. Lléguese pues con reverencia, con total apertura, con total humildad y ofrenda de nosotros mismos, con total disposición. Aquí estoy, no sé nada, no sé nada. Y estoy dispuesta a saber, a conocer, porque eso es lo que más anhelo. Y anhelo saber no para tener ese conocimiento, sino para encarnarlo. Lleguemos al maestro con esa disposición. Y ahora vamos allá. ¿Quién es ese maestro? Nos dice, a un maestro donde habiten las palabras sagradas y cuya alma esté en la paz de Brahman. Donde habiten las palabras sagradas, el término que se utiliza es Shrotiya, y Shrotiya tiene que ver con aquel que ha escuchado la verdad. Es el conocedor de lo que ha sido revelado, es el conocedor de la realidad última, que está siempre ahí eternamente y que se está mostrando y que cuando estamos en estado profundo de contemplación podemos captar, no a través del lenguaje, no a través de la mente discursiva, sino a través de otra dimensión en nosotros que es mucho más amplia. Eso es lo que hicieron los grandes sabios que transmitieron estas enseñanzas de las Upanishads, todo ese conocimiento que apunta a esa realidad última, que está disponible para cada uno de nosotros, que está disponible para ti, está disponible para mí, para absolutamente todas las personas que se dispongan a ver, y que se dispongan a ver soltando lo que creen conocer, soltando incluso el deseo de ver a mi manera, porque muchas veces mm, nos acercamos queriendo ver todavía nuestra manera y cuando no nos encaja algo lo rechazamos. Abrámonos a ver qué es aquello que no está encajando, a mirarlo en profundidad, en lugar de quedarnos simplemente en el rechazo, o a mirar qué es aquello que resuena en mí con alegría, con gozo, con dicha, y no simplemente fijarlo como, como resuena en mí con dicha, entonces ya es verdad, ya está. Ver qué es eso que me alegra, no analizarlo, sino eso que se alegra en mí, ¿qué más me revela? ¿Qué más despliega para mí? La verdad se está desplegando de instante a instante cuando miramos hacia adentro. Y esa verdad es el maestro. Y el maestro, como figura externa, como esas personas que a lo largo de la historia han encarnado esa sabiduría, esos maestros lo que han hecho precisamente es escuchar esa verdad, esa realidad última en ellos mismos,
en todo lo que les rodeaba y en la comprensión de esa verdad, haberla encarnado en sus propias vidas. ¿Mm? Entonces, nos dirigimos a un maestro donde habitan las palabras sagradas. Aquí Juan Máscaro probablemente traduce esto de lo que ha sido escuchado como la palabra sagrada, porque esta palabra de Shruti hace referencia a los Vedas, a los textos sagrados. Puedes obviar esto, puedes obviar esto si te resulta como demasiado técnico a nivel de palabras del sánscrito, porque no estés familiarizado con este lenguaje, pero lo que me interesa es el fondo hacia el que apunta y hay algo muy bonito porque la Shruti procede de una raíz que significa escuchar y escuchar la verdad que ha sido revelada. Muchas veces se habla de los Vedas como los textos revelados, la palabra revelada, la palabra sagrada porque ha sido revelada. Sin embargo, cuando lo traducimos así como revelación, puede parecer que esa revelación se produjese en un momento del tiempo, igual que en las tradiciones del libro sagrado, las tradiciones monoteístas como el judaísmo, el islam o el cristianismo, ¿no? En que parece que en un momento dado hay un personaje que revela y da una verdad de ahí, ¿no? Desde ese momento en adelante. Y no es así. La verdad que es revelada, se está revelando ahora, en este instante, en ti. Aquello que ha sido escuchado está siendo escuchado ahora por esa dimensión de ti, por esa dimensión de mí que es eterna. Porque lo que escucha es la realidad que es eterna. Lo que se produce allí es un contacto con esa realidad que está fuera del espacio y del tiempo y que por lo tanto no es lineal, no tiene nada que ver con la linealidad. Por lo tanto, nos dirigimos a ese maestro, a esa... Y aquí se nos está hablando del maestro como figura, una figura externa, a esa persona que está en contacto con esa revelación eterna, que está en contacto con lo eterno en sí mismo y que desde ese fondo eterno puede propiciar que tú resuenes y vibres con tu propio fondo eterno. Y digo propio y no es propio porque no es de nadie, está ahí para todos los seres, es la vida misma que se está manifestando. Y en la medida en que está en contacto con eso, puede estar revelando aquello que otros revelaron en el tiempo también. La palabra maestro en sánscrito se utiliza el término guru y se dice que etimológicamente y de forma simbólica, esta es una interpretación simbólica, pero muy arraigada en la tradición, se dice que el guru es el que disipa la oscuridad. Gu sería oscuridad y ru disipar, ¿no? Entonces el guru es el que erradica, el que disipa, el que desvanece la oscuridad, la ignorancia, la confusión de creernos ser ese yo limitado, esa identidad limitada al cuerpo, a los pensamientos, a los deseos, a las emociones, que no menospreciamos, que no rechazamos, pero que no agotan en absoluto aquello que somos, no agotan en absoluto la fuente que da lugar a toda esa manifestación.
y la forma que toma esa manifestación se modifica en mucho, cambia absolutamente cuando, cuando erradicando esa confusión de que yo solamente soy esos pensamientos y de que lo que yo soy se agota en eso y que cuando no tengo, no llego, no alcanzo aquello que pensaba que alcanzaría, o cuando pierdo aquello que tengo, aquello que he conseguido, cuando las circunstancias varían, cuando siento dolor, cuando siento tristeza, miedo o ira, enfado, ¿no? Cuando siento todas estas cosas y me identifico con ellas como si lo que yo soy se redujese solamente a eso. Esa es la confusión, esa es la oscuridad. Y el maestro es el que, con su presencia, que da testimonio a través de sí mismo de otra posibilidad, nos abre a esa otra misma posibilidad que él está encarnando. Y esa posibilidad es la posibilidad de ser la fuente inagotable y eterna del ser, que es fuente de plenitud, de una dicha que no se opone al dolor, a la tristeza, de una dicha que no es la dicha como placer opuesto al dolor, sino de una dicha que es fundamento de todo lo demás, que es puro agradecimiento, que es pura presencia, alegría genuina, es pura paz, paz profunda. ¿Mm? Entonces el guru es el que erradica esa confusión en nosotros y la erradica de forma mágica, es decir, nos presentamos ante él y por un toque mágico, y no solo mágico, sino que podríamos decir incluso mm, arbitrario, ¿verdad? Un maestro que, venga, a ti sí y a ti no. A ti te voy a dar el toque, ¿no? En la tradición india, a la capacidad del maestro de tocar a un discípulo con su gracia y hacerle de algún modo ver la realidad última, le llaman Shaktipata, ¿no? El descenso de la Shakti, el descenso de la energía. Mm, no dudo de que esa posibilidad existe, pero para mí no tiene ningún sentido que exista de forma mágica, como una decisión, como os decía, arbitraria del maestro de decir, venga, aquí te voy a regalar ese descenso de la Shakti, de la energía, de la comprensión y de la sabiduría, y a ti no. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver precisamente con esta cuestión de cuando el discípulo está preparado, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y es que cuando hay una disposición a ver, cuando hay una apertura a ver, soltando incluso el deseo de ver, dispuesto a que estoy viendo hasta dónde estoy viendo en cada momento, entonces es cuando se va abriendo toda esa energía. Y entonces el maestro puede propiciar esa visión profunda en nosotros y la propicia no por un deseo arbitrario suyo de que tú veas y el otro no. ¿Qué clase de maestro o de Dios sería ese en que su gracia es aleatoria, azarosa? No, se trata más bien de una disposición íntima, de abrirnos a esa posibilidad de ser tocados por algo que ya está siempre ahí, por algo que en realidad está anhelando ser visto, ser contemplado por nosotros. En realidad está anhelando que lo veamos, que lo contemplemos. Entonces el maestro, digamos que puede otorgar esa gracia cuando estamos abiertos y dispuestos,
como para poder entrar en la frecuencia en la que está vibrando él mismo con su presencia. Y entonces lo podemos ver. Y, y lo que hace es que su presencia, su forma de vivir, su estar instalado en aquello que es, está dando testimonio de esa posibilidad en nosotros. Y si nosotros nos abrimos a vivir eso, entonces el maestro puede estar compartiendo, partiendo con nosotros aquello que es. Y en realidad lo que se comparte nunca se parte. Esto parece un trabalenguas. Lo que se comparte nunca se parte porque se sostiene en la unidad de fondo. Es decir, se comparte desde la comprensión de, de, de que somos algo mucho más amplio, que al darse, que al ofrecerse, lejos de agotarse, de partirse, de disminuirse, de menguarse, crece, se expande más. Nuestra presencia, cuanto más la habitamos, cuanto más nos entregamos desde ahí, el amor, cuanto más se da, más se expande, más crece. Entonces el maestro puede entregarse, compartirse desde ahí, regalándonos la unidad que él vive en sí mismo y regalándonos la posibilidad de descubrir esa unidad también en nosotros y en todos los seres. Y esa unidad es la que habita, dice, cuya alma está en la paz de Brahman. Es decir, que habita en la paz de la conciencia. El maestro seguro es Brahmanishta. Nishta es que está establecido en Brahman, en la conciencia, en la realidad última. Brahman, recordad que es el nombre que en esta tradición se da a la conciencia última, a la conciencia absoluta en su dimensión universal. Y sigue ahí hablándonos de la disposición necesaria del alumno para que el maestro pueda aparecer, el discípulo tiene que estar listo. Y que tenga que estar listo no significa que tenemos que adquirir unas cualidades como algo que poseemos, sino que adquirimos esas cualidades, esas virtudes como algo que vamos encarnando en nuestra vida. Y lo vamos encarnando en la medida en que también estamos dispuestos a reconocer aquellos aspectos donde todavía no lo encarnamos, donde todavía no encarnamos esas cualidades y estamos dispuestos a acompañar eso, no a través de una exigencia de llegar a alcanzar otra cosa, sino abriéndonos a comprender en qué sentido no lo estamos encarnando, dónde no lo estamos encarnando, para qué no lo estamos encarnando todavía, y escuchando a la vez ese anhelo nuestro profundo de querer llegar a encarnar esas cualidades. En la tradición, y hoy no me voy a detener en esto, podemos dedicar igual otro vídeo a ello. Igual por ahí tengo algún vídeo que en su momento desarrollé para Casa Asia cuando en los tiempos de la pandemia. Si lo encuentro, os dejo el link, el enlace debajo en la descripción y ahí podéis encontrar un poquito más acerca de esas cualidades. Pero bien, en esta tradición se invita a que el alumno, el discípulo, desarrolle en sí mismo unas cualidades fundamentales mm, para poder acercarse realmente a la enseñanza y que ésta sea fecunda. Estas cualidades son el discernimiento,
Y el discernimiento consiste en discernir entre lo que es pasajero y lo que es eterno. Entonces voy descartando todo lo que es pasajero y aquello que sea que queda por debajo, que se da cuenta de todo lo pasajero, eso si acaso es lo eterno. Viveka, el discernimiento. Vairagya, la, mm, ahora me sale en inglés dispassion, vaya, no me quiere venir ahora la palabra. Ahora, el desapego, Vairagya, el desapego, que ya lo vimos en el vídeo anterior, y simplemente remarcar que surge de esa propia comprensión, de ese discernimiento. En la medida en que voy dándome cuenta de lo que es pasajero y de la transitoriedad de todo aquello con lo que a menudo me he identificado, mi, mi escala de prioridades se va modificando y voy soltando, voy dejando ir de forma natural, voy dejando caer. Entonces viene la tercera cualidad, que es un grupo de 6, que se conoce como Shat Sampati, y y que tienen que ver con las cualidades de Shama, la tranquilidad, Dama, o la quietud, Dama, el control de los sentidos, Uparati, el llevarlos, ser capaz de recoger los sentidos hacia adentro, esta actitud mm, de introspección, Uparati, Titiksha, nuestra capacidad em, de sobrellevar los pares de opuestos, es la paciencia, es la ecuanimidad, el no amedrentarnos ni ante los extremos, ni ante el dolor, ni ante el placer, o no dejarnos arrastrar por los pares de opuestos, el calor, el frío. Samadhana, que es la concentración, cuando recogemos los sentidos y somos capaces de mantenernos en esa mirada interior con ecuanimidad, largo tiempo, aparece entonces esta concentración más amplia que llamamos samadhana. Y Shraddha, la confianza, la fe, la confianza en lo que vamos descubriendo, la confianza en esas revelaciones internas que se van dando, la confianza en la enseñanza del maestro que despierta esas comprensiones en nosotros, en nosotras. Y la cuarta cualidad que se le requiere al alumno es el anhelo de liberación, mumukshutva. Mumukshutva es deseo de moksha, deseo de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del sufrimiento innecesario, es deseo de plenitud, de poder desplegar lo que soy de una forma plena. Entonces, cuando se dan estas cuatro cualidades, aunque no sea de forma absoluta, pero que están presentes en nosotros, estas cuatro cualidades como disposición, entonces podemos acercarnos a un maestro y que la enseñanza que nos pueda dar nos penetre. Si estas cualidades no están de algún modo presentes, vamos a estar en actitud de rechazo a lo que escuchamos, de rechazo a lo que vemos. Decíamos que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Cuando en nosotros hay una disposición plena que consiste en una mente aquietada, una mente que está mínimamente tranquila, ¿eh? Que cuando
aparece agitación en ella, hay otra parte que está lo mínimamente tranquila para decir, ah, te veo, veo todo este ruido. Y los sentidos en paz, dice, a un discípulo que acude con la mente y los sentidos en paz, con ese mínimo de control de los propios sentidos, ese, ese mínimo de... Y las palabras que utiliza son prashanta, es una, prashanta y prashanta chitta, ¿no? La mente chitta que está en calma, aquietada, y shama anvita, que es una actitud de shama, de entrega a la quietud. ¿Eh? Por lo tanto, shama, quietud, una entrega a la quietud y a la paz de la mente, a la disposición de la mente para, para entrar en contacto con un espacio profundo en nosotros que está en paz ya desde siempre. A un discípulo que acude con la mente y los sentidos en paz, el maestro le da la visión de Brahman, le da la visión de esa conciencia última, de esa conciencia absoluta, universal. Y como decía antes, no se la da caprichosamente, no se la da como un regalo. El maestro no es solamente la figura externa, es más, que el maestro, que el maestro se encarne como figura externa es es una posibilidad, es un añadido, es una masa más, aparece bajo una forma humana. Puede darse así, es una posibilidad. Sin embargo, cuando hay esta disposición calmada en nosotros, esta disposición abierta y de entrega a la paz, ¿cómo no iba a aparecer el maestro como arquetipo? ¿Cómo podría no aparecer? Va a aparecer en todo, en cualquier situación que se nos presente, porque cada persona, cada situación, cada momento, en cuanto nos adentramos en ese espacio profundo de disposición calmada, de paz, ese respirar y mirar qué está ocurriendo con esto, qué estoy sintiendo, ese espacio desde en donde yo miro todo esto, qué, qué se está moviendo en mí, qué me está provocando esto. Ese espacio es un espacio de paz y desde ahí cualquier circunstancia, cualquier persona y situación que se me presente se estará convirtiendo en una enseñanza, se está convirtiendo en un maestro. Por eso, por eso el otro y el encuentro con el otro es siempre una puerta a la liberación, es una puerta al reconocimiento de la plenitud y del amor que ya somos. Ahora bien, para que el otro, lo otro, sea esa puerta de liberación, tengo que, tengo que estar dispuesta a abrirla, a ver, a considerar eso como posibilidad de puerta, como posibilidad de aprendizaje. Muchas veces escucho a personas decir, bueno, tengo que ver qué me quiere enseñar esto. Y, y entramos ahí en tratar de analizar, de forzar a ver, esto me tiene que estar queriendo decir algo y ahora voy a pensar y a forzar qué me está queriendo decir. Voy a tratar de interpretarlo de una manera que esto pueda tener algún sentido para mí. Entonces, buscamos darle un significado a lo que nos está ocurriendo, como para, de algún modo, sosegarnos.
No, no se trata de eso. En mi experiencia, la comprensión de la enseñanza viene de abrirme al suspenso de no saber, a estar suspendida en el no comprendo el qué de esto, para qué se me está presentando esto, y aún así confío en que esto tiene sentido en sí mismo, por sí mismo. Yo todavía no lo veo, pero me abro y me entrego a la posibilidad de verlo, a que la vida misma, a que sea algo más grande que mi yo limitado, que interpreta las cosas y que ahora quiere interpretar que esto me está ocurriendo para esto, para aquello, por lo otro, se abra a algo más grande que me mostrará una comprensión sentida mucho más amplia de lo que estoy viendo, de lo que está ocurriendo. Y para eso tengo que disponerme a habitar ese espacio del que hablo en uno y otro. No, no hablo y os invito a ir como práctica meditativa a ese espacio en lo profundo del corazón, en lo profundo del pecho, y que es un espacio que es pura mirada. Cuando estamos ahí, ¿cómo no va a aparecer el maestro? Aparecerá en la forma de persona, aparecerá en la forma de cualquier persona o situación, o aparecerá en la forma de alguien que ya está viviendo eso, mm, asentado en eso, brahmanista, que ya está establecida en esa conciencia que es y lo está encarnando, y que en mi propia intuición de esa posibilidad me va a ofrecer ese toque de gracia que es puro contagio, que es puro contagio de la posibilidad, de una posibilidad que ya está siendo encarnada por alguien. Bien, voy a leer una vez más cómo lo relata la Upanishad y te voy a invitar a hacer una práctica igual más convencional de lo que entendemos habitualmente por meditación. Así que si estás con los ojos abiertos, cierra los ojos, siente el cuerpo, toma conciencia de la totalidad de tu cuerpo en el espacio que está ocupando. Asegúrate de que tu espalda esté erguida de una forma cómoda y sin tensión. Siente la respiración. Y después de toda la reflexión compartida, mira ahora cómo resuenan de nuevo estas palabras en tu fuero interno. En su anhelo de sabiduría divina, lléguese con reverencia a un maestro donde habiten las palabras sagradas y cuya alma esté en la paz de Brahman. A un discípulo que acude con la mente y los sentidos en paz, el maestro le da la visión de Brahman, de la conciencia de verdad y de eternidad. Deja que estas palabras sigan resonando en ti.
y date cuenta desde dónde las acoges, desde qué espacio las acoges. Ese espacio en lo profundo del pecho es un espacio de lucidez, es un espacio de acogida, de aceptación, es un espacio de cálida paz. Y desde ese lugar puedo acoger todo cuanto aparece en el campo de mi experiencia, en el día a día. Puedo acoger desde ese espacio cualquier situación. Puedo vivir y acoger desde ese espacio cualquier pensamiento. En lugar de dejarme llevar por la inercia del pensamiento, por la densidad de determinados pensamientos, me doy cuenta que yo soy aquello que se da cuenta de los pensamientos. Me vivo como esa conciencia, ese espacio desde el cual puedo ver, acoger y acompañar con panis, compartir el pan, comer el pan con, puedo acompañar cualquier situación, cualquier emoción, cualquier pensamiento, sin que lo que soy se agote en ello. Descanso a través de la respiración en este espacio profundo del pecho. Ese espacio desde el cual simplemente soy lo que soy y sé que soy porque estoy sintiéndome ser y me siento ser acompañando todo lo que aparece como siendo esto, siendo aquello, siendo lo otro, existiendo en esta forma, en esta circunstancia, bajo la forma de esta persona, aquello que me dijo, este recuerdo, aquello que pasó, y lo que soy no se agota,
ni en lo que pasó, ni en el recuerdo, ni en la imagen de esa circunstancia, de esa persona. Y lo que esa persona es no se agota ni en su recuerdo, ni en su imagen. En lo que soy, en lo que esa persona es. Hay unidad. Ese ser lo que estoy siendo es lo que el otro es siendo, lo que está siendo. El maestro aparece siempre. No puede no aparecer cuando entro en contacto con este espacio. Cuando miro desde este lugar, cuando contemplo, cuando hago de mi cuerpo el templo desde el cual acojo lo sagrado de toda manifestación. Aparecerá en forma humana, aparecerá en forma de circunstancia, aparecerá simplemente como una voz profunda, una imagen, una comprensión en lo profundo de ti, en lo profundo de cada cual. Ese es el arquetipo del maestro, la sabiduría que mora en ti y en todos los seres, porque esa sabiduría es fuente de vida. Esa sabiduría procede de la fuente de vida, procede del ser que se hace consciente de estar siendo y es consciente de estar siendo simplemente siendo. Este es el principio del maestro en ti, Guru Tattva, le llaman. Aquello en ti que disipa la oscuridad, que disipa la ignorancia, aquello en ti que te abre a la luz, a la luz de la conciencia que ya eres. Y cualquier figura externa, cualquier figura externa que sea un verdadero maestro, va a remitirte siempre a ese principio de sabiduría en ti, a ese principio de conciencia en ti. Cualquier maestro que adopte una figura externa de maestro
está siendo verdaderamente maestro, si su enseñanza te está remitiendo a la conciencia que hay en ti, a la conciencia que eres. Si quieres, puedes quedarte un poquito más con los ojos cerrados, respirando este espacio silencioso de paz, de conciencia, de maestría. O puedes ir abriendo lentamente los ojos. Infinitas gracias por estar ahí, por posibilitar estas reflexiones con tu escucha, con tu llevar la mirada hacia adentro, con tu disposición a mirar y a escuchar. Gracias, gracias por estar ahí. Cierro con el mantra que nos recuerda que somos esa plenitud que tan a menudo seguimos buscando ahí fuera, como si algo o alguien nos la fuese a dar, y que en realidad es la plenitud que ya somos, la plenitud infinita a la que no se le puede quitar ni añadir nada, que ya es desde siempre y que eso es lo que somos. Nos vemos en la próxima meditación. Voy haciendo meditaciones un poco más distanciadas ahora en el verano, más largas también. Espero igual que las disfrutes, que te sean útiles. Vamos allá. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namah. Hari Om.